Infinísima.cl, en colaboración con Peluquería La Bohème, tienen el agrado de presentar El Diván de las 9. Hola, ¿qué tal, amigos de Radio Infinísima? Muy bienvenidos a este nuevo espacio, El Diván de las 9. Va a ser un espacio de psicología dedicado especialmente para ustedes, donde yo, Catalina Guayo, y mi colega Sofía Arias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sofía, también soy psicóloga clínica y muy contenta de acompañarlos ustedes todos los lunes a las 9. Vamos a estar, claro, acompañándolos todos los lunes a las 9 para que puedan escucharnos y tengan un espacio de psicoeducación y donde podamos tocar varias temáticas que quizás siempre han querido hablar, conversar, preguntar, pero nunca han tenido el espacio para hacerlo. Sofi, cuéntanos un poco de cómo hacer este espacio. Bueno, este espacio se trata de poder conversar de cosas que nos pasan a todos y poder pensarlas desde la mirada psicológica para darles alguna comprensión, poder destrabar mitos, responder preguntas. Si es que los oyentes tienen alguna pregunta que hacer, nos pueden escribir a info@infinísima.cl o directamente por el Facebook. También tenemos un teléfono al que nos pueden escribir por WhatsApp al más 569-9234-3601. Vamos a repetir más adelante el teléfono por si no tuvieron tiempo de apuntarlo. Y eso, se trata de que puedan ir mandándonos sus preguntas, dudas, experiencias y podamos recogerlas para conversar de todos estos temas. Así que los dejamos muy invitados a seguirnos durante el primer programa y los siguientes programas que siguen por acá. Hoy día vamos a hablar de un tema que ya estuvimos publicitando por las redes sociales, la ansiedad. Estamos muy ansiosas porque vamos a hablar de la ansiedad. Así que los dejamos acá, quédense atentos porque ya comenzamos. Hoy día vamos a hablar de esta temática que es la ansiedad y preguntarnos qué entendemos por ansiedad, porque yo creo que todos alguna vez lo hemos sentido, pero no sabemos qué realmente, qué nos pasa a nivel fisiológico, mental, emocional, qué nos pasará interiormente cuando una situación es más grande de lo que podemos afrontar. Hay personas que incluso no saben identificar lo que les pasa, no entienden las sensaciones desagradables que están experimentando y a veces no sabemos lo que realmente es la ansiedad, ni cómo se produce, por qué se produce, qué pasa a nuestro nivel corporal, mental, emocional, quién puede experimentar una crisis de angustia, qué hacer si se presenta una crisis de angustia. Esta y otras preguntas más son preguntas recurrentes que se presentan en la mente de todas las personas que han vivido una ansiedad, o también a las personas que la han visto en sus seres queridos. Sí, de hecho, Cata, la ansiedad es un tema y un problema muy común hoy en día, tanto que 1 de cada 13 personas en el mundo sufre de algún trastorno de ansiedad. De hecho, a los oyentes, si es que ustedes están escuchando esto, es muy probable que hayan experimentado alguna vez una presión en el pecho, que hayan sentido cómo se aceleraba el ritmo cardíaco o alteraciones en la respiración, quizás han experimentado en algún momento algún tipo de intranquilidad, de angustia o de estrés. Y hoy queremos destrabar mitos y abrir un tema que probablemente pocos conocemos, pero que ocurre cada día y de manera cada vez más frecuente. Así que acá les vamos a contar los porqués. Con esta gran introducción que hizo Sofía, quiero partir el tema de la ansiedad. Antes que cualquier cosa, la ansiedad es un mecanismo adaptativo natural, ¿sí? Así como lo escuchas. Es un mecanismo natural que tenemos todos y que nos permite ponernos alerta ante situaciones que requieren ser resueltas en este momento preciso. Un cierto grado de ansiedad siempre nos va a proporcionar un grado adecuado de alerta en situaciones que son peligrosas. Y una ansiedad moderada, asimismo, puede ayudarnos a mantenernos concentrados, a afrontar quizás un reto que tenemos por delante, pero de repente estas respuestas de estrés también nos mantienen en el tiempo con un sistema de alerta que permite que nuestro cuerpo se movilice y que podamos controlar ciertas reacciones que se desbordan y que funcionan correctamente, haciendo que la ansiedad pase de ser algo muy beneficioso y momentáneo, controlado también, a algo fuera de control. Y quien la padece se siente asustado, paralizado y muchas veces indefenso, y si esto se repite, acaba generando un trastorno. Como dijimos hace un rato, la ansiedad es algo normal, adaptativo y que está presente en todos nosotros. Funciona como un sistema de alerta ante situaciones consideradas como amenazantes y su función es movilizarnos, mantenernos alerta para actuar frente a los posibles riesgos o amenazas. Entonces, la finalidad de la ansiedad es preparar al organismo para evitar o disminuir las amenazas, y una vez superado el evento peligroso, el cuerpo se regula y se calma por sí solo.
Hay que no se imaginaban que la ansiedad era algo normal y que estaba presente en todos. De hecho, cierto grado de ansiedad es incluso deseable para el manejo normal de todas nuestras exigencias a las que estamos enfrentados día a día, o las demandas de nuestro entorno, porque si al final no sintiéramos ansiedad, no nos entraríamos a pensar en que hay en una situación que tenemos que afrontar y que quizás nuestro cuerpo no podría ponerse en marcha y utilizar los recursos que necesitamos para poder enfrentar todos los peligros, las situaciones estresantes. Y eso sí sería peligroso. ¿A que sí? Por eso la ansiedad tiene que ser sentida de manera desagradable para que nosotros podamos ponernos alerta y reaccionar de forma urgente. Yo creo que un ejemplo que puede ayudar a darle una forma a todo esto que estamos diciendo es lo que pasa si de pronto estamos caminando y nos encontramos con un perro que comienza a ladrar y que nos asusta, nos muestra los dientes. Lo natural en ese momento es que nos pongamos en un estado de alerta para decidir qué es lo que vamos a hacer. Si es que le vamos a tirar una piedra, si vamos a salir corriendo, si vamos a gritar auxilio, ¿no? Es una alerta que nos dice, acá hay un peligro. ¿Qué vas a hacer? Y en el fondo por eso mismo es que nos activamos físicamente, emocionalmente, conductualmente y nos ponemos a disposición de hacer algo en el momento preciso en que nos asustamos. Ahora, Cata, la ansiedad deja de ser adaptativa cuando sobrepasa cierta intensidad. Y esto es posible identificarlo cuando nos damos cuenta que estamos reaccionando de una forma desproporcionada ante un estímulo que antes de pronto no nos generaba ese tipo de reacciones. Y además otro dato muy importante es que es una ansiedad patológica cuando provoca un malestar significativo en la persona y empieza a interferir en su día a día o en sus diferentes ámbitos, en el trabajo, en la casa, en la escuela, en donde quiera que tú te encuentres. Cuando ya te empieza a interferir en tu día a día, es algo patológico y no normal. Vamos a una pausa comercial y volvemos al regreso a contarles un poco más de la ansiedad patológica y de qué se trata la ansiedad. Muy bienvenidos amigos de Radio Infinísima a nuestro programa El Diván de las 9, donde vamos a estar psicoeducando, tocando temas de psicología clínica, temas que son de uso frecuente y que están constantemente en nuestro inconsciente colectivo, pero que no nos atrevemos a conversar con nadie. Entonces seguimos con el tema que habíamos quedado, estábamos hablando de la ansiedad patológica y junto con eso, para alinear a las personas que están recién llegando, hablamos que la ansiedad patológica se caracteriza por ser una respuesta que sobrepasa la intensidad ante los estímulos que se nos presentan. O sea, tenemos una respuesta desproporcionada al estímulo que se nos presenta. Además de esto, se caracteriza por ser una sensación desagradable, desmotivadora, que persiste más allá de los motivos que la desencadenaron y que provoca un gran malestar significativo en la persona que interfiere en su día a día. Cuando nos encontramos en una situación de peligro, ya sea real o imaginario, saltan las alarmas y se libera la adrenalina y la dopamina que preparan a nuestro cuerpo para hacer frente a ese peligro, ya sea para salir corriendo, como estábamos diciendo hace un rato, imaginándonos que tenemos un perro que nos está ladrando, o para enfrentar la situación de peligro, para tirarle una piedra o hacer algo al respecto. Entonces, por ejemplo, la adrenalina acelera nuestro ritmo cardíaco para preparar nuestro cuerpo a que pase a la acción, a que pueda luchar o a que pueda huir, y focaliza toda nuestra atención en el estímulo que estamos identificando como peligroso para poder planear una respuesta adaptativa. Y debido a la baja de dopamina, dejamos de sentir placer por las cosas porque nuestra atención está focalizada en este sentido de urgencia, preocupación y miedo. Como para sacarnos de la situación en la que estábamos antes, sí. Y algo que a mí me parece como dato curioso súper interesante es que en esa situación de peligro nada más importa. Por eso, por ejemplo, la sangre que estaba destinada a hacer la digestión se traslada a los brazos y piernas. Y de ahí esto que muchos de los pacientes dicen en consulta, que cuando están teniendo mucha ansiedad sienten como un hormigueo en manos y pies. Y es porque el cuerpo está llevando la sangre a las extremidades para generar la puesta en movimiento. En ese momento no necesitamos digerir, lo que necesitamos es actuar. Entonces eso explica que se corte el apetito y también la sensación de sequedad en la boca, porque
la producción de la saliva tiene que ver con uno de los procesos de la digestión y todo eso se interrumpe. Lo que necesitamos hacer en ese momento es poner a todo nuestro cuerpo y toda nuestra atención en ver cómo vamos a resolver ese peligro que se nos está presentando. Y ahí está justamente lo adaptativo de la ansiedad, porque en el fondo nos está preparando físicamente para, o sea, nuestro cuerpo acelera nuestro ritmo cardíaco, aumenta nuestro neurotransmisor y disminuye en otro, porque estamos preparándonos para la acción, para huir o escapar. Hablando un poco más sobre los síntomas que podemos sentir a nivel físico, creo que es importante también decir que se suelen, por ejemplo, dilatar las pupilas, que hay muchos cambios a nivel fisiológico y en algunos casos se pueden experimentar como molestos y claro, van a seguir manteniéndonos en una situación de fastidio hasta que no haya pasado la situación de peligro y no baje nuestro nivel de alerta. Otro dato curioso que a mí me llamó mucho la atención y que me parece interesante compartir con ustedes es que los músculos se activan cada vez que experimentamos la necesidad de defendernos, porque ese es el modo que conoce nuestro cuerpo, ¿no? Se tensa. Entonces, por ejemplo, se tensan los músculos de la mandíbula y de la cara como preparándonos para gritar o para gruñir. Y cuando esto pasa una y otra vez y de pronto no nos hemos dado cuenta que esa es la respuesta de nuestro cuerpo y ocurre algún evento que nos pone muy ansiosos, el oído interno y la garganta se inflaman. Y de ahí esa sensación de mareo que muchas veces la gente trae o de que no estoy pudiendo respirar bien porque siento como una pelota en la garganta, es porque estamos inflamados. Como para que podamos entender cómo funciona el circuito de la ansiedad, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, imagínense que están en su casa y empiezan a sentir un olor a quemado. Ya, ese olor nos manda una señal a nuestro cerebro que nos pone inmediatamente alerta. Yo necesito reaccionar y ver qué está pasando. Entonces mis músculos se tensan, mi corazón se empieza a acelerar y voy a ver inmediatamente corriendo qué está pasando en la cocina. El corazón le empieza a enviar mucha sangre a nuestras piernas para que nos levantemos de la cama y vayamos a ver muy rápidamente qué es lo que está pasando en nuestra cocina. Y si vemos que hay fuego, nos activamos aún más. Toda nuestra atención va a estar dirigida en este momento a determinar qué hacer y ponernos en acción. Mi mente está 100% enfocada en intentar apagar el fuego, sacar ollas, buscar baldes, llenarlos de agua, salir corriendo, ir a socorrer a la gente que está en mi casa, si está mi mamá, mi hermano, mi tía, mi hijo. Yo me activo y no pienso nada más que en lo que está pasando y en solucionarlo. En el fondo funcionamos en modo urgente, por eso es la activación que tenemos a nivel cerebral que nos afecta también corporal, emocional, cognitivamente y físicamente. Claro, Cata, porque si no sintiéramos ese miedo intenso, desagradable, a nadie le gusta sentir esos niveles de activación y de miedo, no reaccionaríamos ante el peligro, nos quedaríamos en la cama como, bueno, algo huele a quemado, y eso pone en riesgo nuestras vidas, ¿no? Con este ejemplo yo creo que a todos nos queda claro cómo la ansiedad es normal y cómo se presenta y por qué es adaptativa y nos ayuda, ¿no? Claro, pero la pregunta entonces es, ¿cuándo la ansiedad se convierte en un problema? Bueno, efectivamente se convierte en un problema cuando nos impide llevar una vida normal, cuando somos incapaces de eliminar este foco de atención en una ansiedad real que está en la casa, en una relación tóxica, en una amistad conflictiva, en mi sobrecarga de trabajo o en lo que sea, y a veces también cuando no está fuera, sino que está dentro de nosotros y no tenemos cómo escapar de eso que está dentro de nosotros. Claro, entonces todo esto nos hace comportarnos de una manera que de pronto no encaja con el modelo de comportamiento, entre comillas, normal. Bueno, si es que se puede hablar de qué es lo normal y qué no, y qué es lo anormal, ¿no? Pero uno tiene toda esta idea de cuáles son los cánones de la sociedad en la que vivimos y qué es lo que está bien y qué es lo que no está tan bien. Entonces pasa mucho que cuando nos sentimos poco apropiados, terminamos aislándonos y alejándonos porque nos avergonzamos de tener ansiedad, porque la ansiedad está mal vista, tiene mala fama y uno como que se encierra para que los demás no nos descubran en esto que uno piensa que es una fragilidad, ¿no? Sí, tal como dice Sofi, y retomando lo que hemos visto hasta ahora, hablamos de que un cierto grado de ansiedad es útil y también es necesario. Pero ¿qué pasa cuando estas respuestas se mantienen en el tiempo y nuestros mecanismos de defensa se desbordan y funcionan desadaptativamente? Vamos a hablar un poco del lado patológico de los trastornos de ansiedad a la vuelta de estos comerciales.
Bienvenidos de regreso al programa. Estábamos hablando sobre cuándo la ansiedad es normal, adaptativa y cuándo se convierte en una ansiedad patológica. Y hablábamos de cómo cierto grado de ansiedad es útil, necesario, adaptativo, que nos mantiene activados y alertas ante situaciones peligrosas, pero cuando esto se mantiene en el tiempo y estamos activados constantemente, de pronto los mecanismos para poder calmarnos después del peligro como que se ven interferidos y se desbordan y comienzan a funcionar desadaptativamente y comenzamos a perder el control. Entonces la persona que siente que está perdiendo el control se siente asustado, paralizado, indefenso, y si esto se repite una y otra vez, termina generando un trastorno por ansiedad. Sucede que algunas personas incluso evitan hasta salir de la casa porque sienten que en cualquier momento pueden tener una crisis de ansiedad. Y hay como que unas ganas de evitar a como de lugar que este evento desagradable se repita, ¿no? Hay varios tipos de ansiedad dentro de las ansiedades. Los miedos a los animales, los miedos a la oscuridad, los miedos infundados que son con un objeto en específico. También tenemos fobias sociales, cuando afectan a la actitud de la persona para relacionarse con los demás de repente, en la conexión con otro. Están los trastornos obsesivos compulsivos, que son ideas repetitivas que nos generan ansiedad, compulsiones, que son los ritos que hace una persona para neutralizar de alguna manera su ansiedad. Perdóname, te interrumpí, pero quería hablar también del estrés postraumático, de la ansiedad generalizada, que también son otras categorías y trastornos de ansiedad, pero lo importante para no entrar a definir, digamos, cada una de estas categorías es que todos tienen algo en común, y lo que tienen en común es la sensación de la pérdida de control, porque en realidad lo que está de fondo es la pérdida de control de los sistemas de regulación de la ansiedad. Se activa la ansiedad y de pronto ya no se puede bajar y regular. Y algo que también es muy común son los ataques de pánico, que ocurren no solamente a las personas que tienen algún trastorno por ansiedad, sino también en muchas personas que no tienen un trastorno por ansiedad, pero que están experimentando niveles intensos de ansiedad. Y entre los motivos y las causas hay experiencias vitales significativas que pueden llevarnos a experimentar altos niveles de ansiedad, como por ejemplo enfermedades, algún tipo de experiencia traumática, o incluso cambios importantes que pueden ser para bien, pero los cambios siempre traen la necesidad de adaptarse a algo nuevo, de despedirse de otras cosas, de pronto alguna pérdida o el ambiente laboral estresante que es tan común hoy en día. Influyen también elementos como la genética o el consumo de drogas, que pueden aumentar el riesgo de padecer uno de estos trastornos ansiosos. Y hay gente que incluso la cafeína le funciona como un factor de riesgo. Imagínate. Bueno, voy a hablar un poco de los síntomas también para las personas que nos están escuchando y que no saben si es que tienen algo ansioso desadaptativo o no. Las personas, por ejemplo, que presentan un ataque de ansiedad tienen síntomas tanto psíquicos como físicos. Entre los psíquicos o los mentales está la preocupación constante durante mucho tiempo. Las personas están muy preocupadas, muy fuera de sí, muy alteradas, se sienten cansadas, tienen problemas para concentrarse, para dormir. Y cuando aparece la crisis en sí, que dura muy poquito rato, pero la persona siente que es eterna, hay mucho miedo. Miedo a lo que me está pasando corporalmente, miedo a volverme loco, miedo a perder el control, a tener un ataque al corazón, a morir. O a que de pronto tengo una enfermedad que no me han descubierto. O que voy a desmayarme y voy a hacer el ridículo con todas las personas que van a pensar que estoy loco. Uh-huh. El miedo es uno de los elementos más fundamentales de una crisis ansiosa. Y luego de la crisis es muy común que estas personas desarrollen un miedo a que les genere una nueva crisis, a que se desarrolle una nueva crisis. Miedo al miedo, por así decirlo. Claro, Cata, esto lleva a la persona a evitar situaciones, lugares y personas donde se siente expuesta a este peligro. Por ejemplo, un miedo a salir de la casa o estar solo para evitar todas estas sensaciones tan desagradables y que asustan tanto, ¿no? Que es lo que antes se llamaba agorafobia. Claro, un miedo a que esto me pueda volver a pasar y evitar estar lejos de un centro médico o de alguna persona o algún lugar en el que yo me siento seguro, ¿no? Es muy importante saber que si es que esto no se atiende a tiempo, va creciendo porque uno va asociando la situación cognitivamente en la que se desencadenó el primer ataque de pánico
con otras situaciones similares. Y aunque la crisis ansiosa no va a crecer, quizás crecen las asociaciones cognitivas que yo le hago a esa crisis. Entonces tengo temor a volver a generar una nueva crisis y empiezo a retraerme. Claro, por ejemplo, si yo tuve una crisis de ansiedad, la primera, y estaba en el cine, luego voy a asociar el cine con el teatro, porque también es oscuro, también hay mucha gente, también hay un escenario, y tampoco voy a querer ir al teatro. Y luego tampoco voy a querer ir a un concierto. Y luego se va ampliando esa red de asociaciones y tampoco quiero ir al supermercado y tampoco quiero salir de mi casa. Y en última instancia hay personas que efectivamente evitan ir a cualquier lugar que pueda asociar con alguna persona o con algún espacio que haya estado cerca de esta crisis de ansiedad. Y yo creo que con toda esta cantidad de problemas es sumamente comprensible que se suele hablar de la ansiedad con una connotación más bien negativa, ¿no, Sofía? ¿Qué crees tú? Claro, por supuesto, porque recuerda que si bien la ansiedad en sí no es mala, igual se experimenta de manera muy desagradable y la gente se asusta mucho cuando está sintiendo ansiedad y no sabe cuánto tiempo va a pasar hasta que esto pase. Pero claro, si no sintiéramos ansiedad no sabríamos cuándo estamos ante un problema que tenemos que resolver y eso sí sería grave. Claro que sería gravísimo, ¿no? Ahora, yo creo que sería interesante, Cata, que podamos hablar un poco sobre los mitos que están alrededor de la ansiedad, ¿no? ¿Cuáles son todas estas creencias que hay alrededor y tratar de destrabarlas, de construirlas un poquito? Yo creo que todos los auditores están esperando ver qué es mito, qué es realidad, así que vamos a atender un poco a esa necesidad. Y yo creo que primer mito importante es que la ansiedad no es bien vista. A ver, alguien productivo no puede tener ansiedad. Alguien que tiene éxito no puede tener ansiedad. Alguien que funciona bien en esta sociedad no puede tener ansiedad. Imagínate, con todo esto se convierte en un gran problema, yo creo. Porque cuando comienzo a sentir ansiedad no me atrevo a pedir ayuda, porque es como tabú, como que no existe, como que no se puede, como dices tú. Claro, es que yo creo que esto tiene que ver con un segundo mito, que es el creer que soy la única persona que tiene ansiedad, o que hay muy pocas personas en este mundo que tienen ansiedad. Y de hecho, una de las cosas, no sé si te pasa, Cata, pero a mí me pasa muchísimo en consulta, una de las cosas que yo más veo cuando las personas llegan con una crisis de ansiedad es que piensan que esto no le pasa a la demás gente y se sorprenden muchísimo una vez que comienzan a ir elaborando en terapia y que se sienten más listos para poder contarle a su gente cercana qué es lo que les está pasando, que se dan cuenta que hay mucha gente a su alrededor a la que le pasa lo mismo. Lo único que vemos es a nosotros y nuestro problema, y como si tuviéramos 1000 ojos frente a nosotros y solo vieran nuestro problema y fuese el único problema que existe, pero en realidad a mucha gente le pasa que tienen que ser ansiosa, o sea, es una de las patologías hoy día más presentes. Nos vamos a un corte comercial y seguimos hablando sobre los mitos alrededor de la ansiedad. Me encantó el tema, Sofi. Una pausa comercial y nos volvemos a ver. Muy bienvenidos de vuelta al Diván de las 9. Estamos acá retomando el tema de la ansiedad y los mitos que existen por sobre la ansiedad. Estábamos hablando sobre los mitos sobre la ansiedad. Habíamos dicho que mucha gente piensa que tener ansiedad no es bien visto y que es algo que únicamente me está pasando a mí, que a la demás gente no le pasa esto. Y hay otro mito que es que la gente cree que tener ansiedad es signo de debilidad. Entonces hay como una necesidad de controlar la experiencia interna, porque si no la podemos controlar, es como si fuera un problema. Habitualmente nos dicen que enojarnos está mal, que estar triste es ser débil. Y hay momentos en los que, no sé qué opinas tú, Cata, pero yo creo que es importante estar triste. Si te divorcias, si pierdes el trabajo, si peleas con un buen amigo, hay que estar triste. Y esa tristeza es importante porque ayuda a desarrollar herramientas para sobrepasar la situación. Si yo niego lo que estoy sintiendo, no estoy haciendo algo que es humano y que es natural. Qué importante lo que estás diciendo, Sofi, porque la ansiedad está asociada a muchas emociones, como la pena, como la rabia, como el miedo, y en el fondo son emociones que son negativas y que no nos gustan y que muchas veces efectivamente las negamos. Y creemos que quizás está mal expresar lo que sentimos, porque quizás nuestra cultura tampoco
valora esas emociones, sino que valora en demasía el optimismo. ¿Qué opinas tú, Sofía, respecto a este tema? Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo en ese sentido. Yo creo que no dejamos espacio para muchas de estas emociones, ¿no? Tú estabas hablando del miedo, la pena, la frustración, pero todas esas son parte de quienes somos, y mantener esas emociones al margen no las hace desaparecer. Mientras más tratamos de ignorarlas, más nos controlan. Yo creo que tenemos esa idea de que sentir peligro nos puede llevar al lado oscuro, frágil, vulnerable, pero al final son los sentimientos buenos y malos, también la pena, el miedo, la rabia, los que nos hacen vulnerables, los que nos hacen personas. No sé qué opinas tú de eso. Claro, finalmente es lo que nos hace más humanos, ¿no? Hay gente que piensa que mostrar sus sentimientos negativos los hace ser imperfectos y por eso se los guardan. De hecho, Cata, hay gente para la que es difícil no solamente expresarle a los otros qué es lo que están sintiendo, sino es difícil conectarse uno mismo en su soledad con qué es lo que está sintiendo. Tenemos miedo a que no nos van a aceptar como somos y tenemos que guardarnos esas partes que creemos que los otros no van a aceptar y contarnos a nosotros el cuento de que no tenemos esos lados, ¿no? Sí, yo creo que una de las partes más importantes y uno de los mitos más grandes que tenemos que destrabar es como perder el miedo a sentir emociones negativas, porque al final tienen su función adaptativa y nos sirven, nos completan, nos hacen más humanos, como decía la Sofi, y en el fondo tiene que ver un poco con que la ansiedad tiene una función desde la psicología. La ansiedad es una señal que nos está indicando que algo no está bien, es como un sistema de alarma que va a estar ahí hasta que la escuchemos, hasta que la atendamos, hasta que en el fondo la entendamos y nos despidamos de ella. Mira, yo creo que es importante, Cata, mucha gente que llega a consulta con síntomas de ansiedad, siente que la ansiedad es como si la definiera, ¿no? Como que ¿quién soy yo? Soy esta persona ansiosa que ha perdido total control y que no sabe qué hacer. Yo creo que es importante decir a la gente que nos está escuchando y que puede de pronto sentir síntomas relacionados con esto de lo que estamos hablando, es que la ansiedad no te define. La ansiedad está ahí para decirte que hay algo que no funciona, que hay algo que no anda bien y que tienes que solucionar. O en todo caso que tienes que aprender a aceptar si es que no lo puedes solucionar, que hay algo que está distorsionando tu calidad de vida. Mucha gente piensa que el problema es la ansiedad, pero en realidad la ansiedad es solo un síntoma, Cata. La ansiedad simplemente me está informando que hay algo que no anda bien y lo que tengo que ir a resolver es eso que no anda bien. Y también uno de los problemas que hay, que como bien dice la Sofi, es como sobreidentificarnos con el síntoma y creer que somos ansiosos, que somos la ansiedad y no que estamos sintiendo ansiedad. No somos el síntoma, no somos la ansiedad, sino que somos mucho más que eso. Eso es lo que nos está pasando. Es un sistema de alerta, de alarma, que está como en el fondo indicándonos que hay algo que tenemos que ver. Y eso, claro, nos invade, nos llena de emociones, quizás nos pone en función de hacer algo. Pero lo importante de eso un poco es quedarnos con que nosotros no somos la ansiedad, sino que es un mero síntoma que nos está indicando que algo nos está pasando. Como cuando tenemos fiebre, es un síntoma que nos está indicando que pasa algo corporalmente. La ansiedad también nos indica que está pasando algo a nivel emocional dentro de nosotros y que ese algo se está expresando a través de nuestro cuerpo. Y es que contener las emociones, Cata, nos lleva a enfermar. Lo que no decimos se convierte en un dolor de cabeza, en una gastritis, o sea, en ansiedad. Cuando no expresamos lo que sentimos, vamos guardando y guardando y guardando, y eso genera cada vez más estrés, porque de una manera u otra, todos esos sentimientos tienen que salir en algún momento. Claro, porque tenemos dentro de nosotros todo un espectro de emociones que son parte de nosotros mismos. Esas emociones son las que nos hacen sentirnos unas personas completas, con nuestras complejidades. Las emociones no son buenas o malas. Pueden haber emociones positivas o negativas, pero las emociones son, y hay que aceptarlas. Porque todas las emociones, incluidas las emociones negativas, tienen algo bueno que nos ayuda a ver la realidad y las cosas de una forma diferente. Son siempre una alarmita. Y justamente las crisis de pánico, por ejemplo, suelen visitar a personas que más bien están acostumbradas a contener sus emociones. Después de varios años de guardarlas y guardarlas, estas emociones se van acumulando hasta llegar al punto de estallar.
Porque cuando me guardo lo que siento, estoy súper de acuerdo contigo, va a llegar un momento, tarde o temprano, que eso explote. Como habíamos dicho, el cuerpo necesita regularse, necesita reponerse de todo eso que la estresa, que la angustia, que la conflictúa internamente, y en algún minuto tiene que botar de alguna manera. Lo curioso es que como no se trata de se trata de una manifestación corporal, pero no de un problema físico, sino de un problema emocional. Entonces, sí, este miedo que me vuelve a ver loco, este miedo que me voy a morir, este miedo que no puedo respirar, que me voy a desmayar, finalmente no pasa. Lo que pasa es que el cuerpo es sabio y avisa que llegó el momento de dejar de contener las emociones. La ansiedad utiliza el miedo como arma, pero sabes que al final no pasa nada. Es horrible que te digan no pasa nada, no está pasando nada, porque sí pasa algo, pero físicamente no hay nada grave que esté sucediendo. Seguimos, Cata, conversando de esto después del corte comercial. Estamos de vuelta en el diván de las 9. Soy Sofía Arias, estoy acá con Catalina Aguayo y estábamos hablando sobre la ansiedad. Y estábamos hablando de la importancia de entender que la ansiedad es una señal que indica que hay algo que no anda bien. Y estábamos conversando en la pausa comercial con la Cata sobre la importancia de poder preguntarle a la ansiedad qué es lo que me está tratando de decir, tratar de entender por qué la ansiedad está presente, por qué nos está yendo, por qué no me deja en paz, para así poder identificar cuál es el problema que hay que resolver. El problema por resolver no es la ansiedad es un síntoma que me está informando que hay algo detrás que yo tengo que ir resolviendo. Inconscientemente, por eso, la persona ansiosa está permitiendo que esa ansiedad, ese sistema de alerta se quede. Y se va a quedar ahí hasta que no consigamos descifrar qué es eso lo que nos quiere decir, como dice la Sofía. Y a veces podemos ir investigando e interiorizándonos, pero les recomendamos siempre ante esto la ayuda a un profesional, por supuesto, ¿no es cierto, Sofía? Sí, por supuesto. No es fácil, sobre todo en un momento en el que uno está tan atemorizado con lo que le pasa en el cuerpo, y cuando es tan difícil estar solo con uno mismo, ponerse a pensar y a conectarse con los propios miedos y vulnerabilidades. Yo recomiendo muchísimo la ayuda profesional para ir desarrollando las herramientas necesarias para poder invitar a la ansiedad a que se largue de aquí. A que se marche, me encantó. Sí, las crisis de pánico y todos los trastornos ansiosos son en realidad un estallido emocional, por decirlo de alguna manera, pero también son una gran oportunidad. Como toda crisis, una oportunidad para comprender esas emociones y que esas emociones finalmente que nosotros sentimos de forma muy fuerte no son peligrosas. Lo peligroso es justamente contenerlas, como estábamos hablando. Y a veces los peores problemas son aquellos que no estamos viendo, aquellos que están escondidos dentro de nosotros. Porque cuando no percibimos a tiempo lo que nos ocurre, yo creo que puede ocurrir que nos irrumpen los problemas a través del cuerpo, a través de la mente, o de alguna manera tienen que salir. Entonces, Cata, ¿qué te parece si tratamos de revisar algunos consejos que puedan ayudar a las personas a lidiar con el ataque de pánico? No necesariamente a resolver el problema de la ansiedad, sino a ver qué hago en este momento preciso e inmediato en el que siento que me está dando un ataque al corazón, que me voy a morir, que me está dando una crisis de asma, y que sé que esto no tiene que ver con un proceso médico, ¿no? Ahora, si es que es la primera vez que alguien está sintiendo algo así, por supuesto que es recomendable acercarse a un centro médico y descartar que esto que está pasando no tiene que ver con algo físico. No vaya a ser que sí tiene que ver con alguna enfermedad o con algún síntoma que tiene origen físico. O sea, que tampoco se trata de decirle a alguien, no, estuve escuchando el programa de la Sofía y de la Cata y todos estos son síntomas de ansiedad. Tengo un ataque del corazón de verdad. Claro. No, esa no es mi idea. No, sí es importante que puedan descartar si está pasando algo a nivel fisiológico, pero si llegan a urgencias, les hacen los exámenes y el médico dice, no, esto no es nada, que también es algo que nos cuentan muchos los pacientes que les frustra horrores, porque no es verdad que no es nada, sí es algo muy grande. Imagínate estar sintiendo un miedo a que mi corazón palpita así de fuerte y que aún así palpita más rápido y que yo no puedo controlarme a mí ni mi cuerpo. Es una invasión muy fuerte, es un estallido emocional, como estábamos diciendo hace un rato. Entonces sí es algo. Cuando el médico nos dice no es nada, se está refiriendo a que no hay nada físico,
pero nosotras sabemos que sí hay algo a nivel emocional, ¿no? Entonces, importante saber que la crisis de ansiedad pasa, es transitoria, seguramente dura más de lo que uno quisiera, pero tienen que tener la seguridad de que poco a poco va a ir pasando, y de hecho las crisis toman poco tiempo, no duran más de 10, 15 minutos, varía de una persona u otra, pero va a pasar y no te vas a morir. Así que tener eso en mente, que no voy a morir, ayuda también a ir calmando y permitiendo que el cuerpo vaya encontrando cierto equilibrio y se vaya regulando, ¿no? Sí, y bueno, yo también creo que un consejo muy importante, como decía la Sofía al inicio de este nuevo pausa comercial, era que era importante hablarle a nuestra crisis de pánico. Suena sumamente descabellado, pero hablarle y decirle: vete, tú no me controlas, tú no estás dominando mi mente, como si fuese ponerlo en algo externo y decir: esto no me domina, esto no soy yo no soy la crisis de pánico. Y decirle que se marche, ponerlo afuera quizás es que es más fácil, y decir: esto no me está dominando, esto es mi mente la que me controla, ya bueno, mente, no me hagas influir, no me hagas controlar, no me hagas dominar, y esto no es nada más que un juego, un auto-boicot que tú me estás realizando. Hay gente, Cata, a la que le sirve también distraerse con alguna otra actividad. Gente a la que no, pero les contamos las cosas que de pronto hay personas a las que sí les funciona. Entonces, hay personas a las que desviar la atención de lo que está pasando en el cuerpo las ayuda a desconectarse de eso. Por ejemplo, salir a dar un paseo, o ponerse a limpiar la casa, cocinar algo, dibujar, lo que sea que uno encuentre que puede distraerlo. Y eso pasa porque justamente las crisis ansiosas tienen mucho de focalizarte en el problema para poder hacer algo. Cuando la respuesta es desadaptativa, también nos focalizamos en el problema y no podemos salir de eso. Entonces, empezar a hacer un juego con tu mente y hacer cosas que te obliguen a salir de eso, lavar la loza, pintar un cuadro, hacer cualquier actividad que me saque de eso, nos ayuda mucho. También otra cosa muy importante es que las personas que tienen una crisis ansiosa generalmente se hacen muy dependientes de las personas que tienen cerca. Como tienen tanto miedo a que se vayan a morir o les vaya a pasar algo, se quieren asegurar de no estar solas en caso de sentirse mal y pedir ayuda. Pero al final eso es como una muleta, porque se empiezan a aferrar y a ser muy dependientes de las personas y van generando un círculo vicioso que los hace no salir de ahí. Lo mismo pasa con los ansiolíticos, ¿no? Los ansiolíticos son la medicación para reducir la ansiedad, que efectivamente calman los síntomas, pero no resuelven el problema de fondo. Entonces, en un inicio es común que el médico lo recete, sobre todo si es que la persona va a urgencias porque se está sintiendo súper mal físicamente, y a veces también el psiquiatra recomienda una medicación para bajar los niveles de ansiedad, porque de pronto la persona puede estar tan angustiada que ni siquiera puede salir de la casa para ir a terapia. Pero lo ideal es que la medicación se pueda ir dejando en función de que la terapia comienza a ir haciendo efecto. Otra cosa que es importante, Cata, es que es comprender que somos completos, ¿no? Que no podemos dividir lo físico de lo emocional, de lo espiritual, y creo que la ansiedad es un ejemplo muy claro de eso, de cómo lo emocional se termina traduciendo en el cuerpo. Entonces, todo lo que tenga que ver con tener un estilo de vida saludable, con hacer actividad física, tener una alimentación equilibrada, incluso descubrir técnicas de relajación, respiración consciente, meditación, todo lo que a uno le pueda funcionar. No se trata tampoco de coger un manual y decir esto es A, B y C lo que tengo que hacer, pero todas las cosas que nos puedan ayudar a mantener un estilo de vida equilibrado y técnicas que nos ayuden a calmarnos y a relajarnos son siempre muy bienvenidas, ¿no? Seguimos hablando sobre la ansiedad y todas estas preguntas y cuestiones que estamos conversando después del corte comercial. Vamos volviendo de esta pausa comercial a Radio Infinísima con nuestro programa El Diván de las 9, retomando con el tema de la ansiedad. Nos queda un poquito de tiempo, así que queremos dedicarlo, este poquito de tiempo, a hablar de los circuitos de ansiedad. Mira, Cata, yo creo que es importante entender qué es lo que está detrás de la ansiedad, y esto no necesariamente lo voy a explicar todo, pero nos puede dar una idea de cuáles son las cosas que se pueden estar moviendo. Y una cosa que es importante es la necesidad de cuidado en la infancia. Todos los bebés humanos
necesitan de un cuidador, el papá, la mamá o algún otro cuidador, porque ningún bebé humano puede sobrevivir si es que no tiene alguien que lo alimente y que satisfaga sus necesidades vitales básicas. Pero como somos criados por seres humanos con sus propios temas y con sus propias ansiedades, con sus propios rollos, en algún momento podemos sentir que alguna de las necesidades no estuvo cubierta de manera óptima y vamos a ir buscando estrategias para hacer frente a esa necesidad de cuidado no cubierta. Y de pronto esas estrategias que no funcionaron en ese momento con las herramientas que teníamos a la mano, se nos van complicando más adelante y ya no son tan eficientes. Estoy pensando, por ejemplo, en querer complacer a los demás para que el otro diga, ay, esta persona es una persona buena y quiere lo mejor para mí, entonces yo lo voy a querer y lo voy a cuidar. Y voy a satisfacer sus necesidades de cuidado, ¿no? Otras cosas son, por ejemplo, evitar el conflicto, esto que veníamos hablando, de evitar cualquier situación que pueda generar más estrés, más ansiedad. Y para eso uno va negando también partes suyas, para eso uno va negando sentimientos, opiniones, pensamientos. Y no sé, pues por ejemplo, si yo en mi infancia vi que algunos de mis papás no eran lo suficientemente fuertes para asegurar mi necesidad de seguridad, va a pasar que va a ser difícil para mí introyectar ese cuidado, porque uno no necesita tener toda la vida a alguien al lado que lo está acompañando y que está cuidándolo. Y cuando uno puede introyectar esa seguridad porque se sintió cuidado, porque se sintió protegido, puede satisfacer sus propias necesidades más adelante, ¿no? Por eso, como dice Sofi, yo creo que es muy importante que la gente revise lo que le hacía sentir inseguro en la infancia. Porque sin seguridad uno en realidad no se puede relajar, porque tienes que estar alerta constantemente y cumplirte tú tus propias necesidades, y tampoco es negocio. Cuando entendemos qué nos hizo sentir inseguro y cómo eso lo seguimos manifestando de alguna manera en la actualidad, podemos hacernos cargo de eso, como los adultos que somos el día de hoy, con capacidades, con nuevas herramientas que nos permitan generar un ambiente que nos haga sentir amados, cuidados por nosotros mismos y por los demás. También la necesidad de ser amados es un factor bien importante, es una necesidad muy importante que puede estar presente y que por la que a veces se atribuyen muchos problemas alrededor nuestro. Claro, Cata, porque, perdón que te interrumpa, pero esta necesidad de ser amado tiene que ver con poder ser aceptado y aprobado por los demás. Es que yo tengo alguna idea de que hay algo que yo soy o algo que yo hago que me lleva a no merecer el amor del otro, voy a estar como esto que estábamos hablando de ser complaciente y de poner de lado algunas cosas que yo soy para ser aceptado y ser reconocido por el otro. Porque al final nos acostumbramos a evitar situaciones de dolor y esto nos va llevando a negarnos a nosotros mismos. Me encantaría seguir hablando porque siento que nos queda muchísimo tema por hablar, pero ya estamos finalizando el programa, así que si es que les ha gustado un poco lo que hemos ido hablando, nos gustaría que nos vayan mandando sus preguntas y de repente el próximo programa de la próxima semana, lunes a las 9 de la noche, partimos contestando las preguntas, conversando un poquito lo que nos quedó pendiente, mándenme los feedbacks que quieran mandarnos. Pueden escribirnos a info@infinisima.cl o mandarnos un WhatsApp al +569 9234-3601. Ojalá que se animen a mandarnos sus comentarios y preguntas porque creo que hay mucho más que conversar al respecto. Nosotras estábamos apasionadas hablando del tema y podríamos seguir horas, yo creo, ¿no? Sí, se nos han quedado horrores de cosas fuera del... Millones de cosas, pero bueno, ojalá que les haya gustado el tema. Los invitamos a seguirnos en el Diván de las 9, todos los lunes a las 9 de la noche, por el Facebook de Radio Infinísima o www.infinisima.cl. Vamos a estar actualizándolos por ahí. No se pierdan entonces los próximos programas, los lunes a las 9. Y mándenos por favor, hoy día o el próximo lunes o los siguientes lunes, todos los feedbacks que ustedes quieren, los temas que son de su interés, todos los comentarios, dudas y preguntas, y las vamos a retomar desde el principio del siguiente programa. Ha sido un gusto este primer programa, saludo a todos nuestros oyentes y espero que nos sigan escuchando y que podamos seguir conversando de estas cosas más adelante. Y que cada vez seamos más. Un beso y muchas gracias por estar con nosotras hoy día.